En el 84 el presidente Belisario Betancur pone un ramo de oliva hacia las guerrillas y dijo que no debería haber una gota más de sangre del pueblo colombiano. Y a esa cita nosotros estuvimos prestos y nombramos una comisión y luego se iniciaron los diálogos en el año de 1982 en la región de la Uribe. Pero el Estado colombiano, que aplica contra los revolucionarios todas las formas de lucha, pensó que en la mesa de diálogos iba a encontrar lo que no podía hacer en el campo de batalla. Y entonces vienen los acuerdos de la Uribe, y en esa situación le entregan al Parlamento la potestad de hacer las leyes y el tránsito que debían tramitar ahí la cuestión de las reformas. Nosotros hicimos un experimento al que se refería la compañera Imelda Daza. Las FARC se convierten en plataforma del lanzamiento de la Unión Patriótica. Las FARC ponen plata, ponen músculo, ponen hombres y mujeres que tratan de formar este movimiento, llevando, digamos, la cuestión de no más muertes en Colombia. Y entonces este movimiento prende muy rápido dentro del pueblo colombiano y la burguesía se asusta y comienza la guerra sucia y el asesinato selectivo y el exterminio en el genocidio político más grande de América Latina. Esa fue una experiencia nefasta. Y entonces, obviamente, que enseguida arman los grupos paramilitares y la guerra se incrementa, porque el Estado colombiano pensó que podía ganar la guerra en un corto tiempo, en una fase de tiempo muy corto. Y el conflicto comienza a extenderse y a extenderse. Y viene después la posibilidad de otros diálogos. Y también las FARC estuvo presente en Venezuela. Y luego se traslada a México, a Tlaxcala, para buscar, digamos, la salida política dialogada al conflicto colombiano. Y el ciclo vuelve y se cierra. Nuevamente entramos en una fase de guerra y ellos consideran que ahora sí podrían ganarla en un cortico plazo. Pasan unos tiempos de que no pudieron ellos tampoco arrinconar a la insurgencia y se abre la posibilidad en el Caguán de volver a una mesa de diálogo. Pero vuelven porque la guerrilla se ha crecido, se ha multiplicado y asesta golpes contundentes al enemigo. Entonces se dan cuenta que el ejército, tal como está, no puede, digamos, ganar la guerra y recurren a la mesa del diálogo en San Vicente del Caguán. Allí entonces la derecha comienza una fase de decir que en esas 20.000 hectáreas de terreno, 20.000 hectáreas donde están las FARC, entonces que es territorio libre, que es una república independiente, que de ahí sale cada 45 minutos un avión cargado con coca para los Estados Unidos, que las FARC ahí tienen todos los secuestrados del país, que desde el Caguán se hacen las operaciones militares o se entrena a la gente para que vaya casi a la parte norte o a la parte sur del país y se macartiza a tal punto esto que en un corto tiempo nuevamente se cierra el ciclo y se viene ahora sí lo que ellos consideraban la fase final. Preparación del ejército en la ingeniería militar para lanzar la última estocada contra el movimiento insurgente.
pero eso tampoco les cuaja. Viene el Plan Colombia, con la ayuda de los Estados Unidos, la tecnología de punta, meten todo lo que pudieran meter de la Fuerza Armada y tampoco logran exterminar a la guerrilla. Viene Álvaro Uribe Vélez con toda la implementación de una guerra, digamos, sin ninguna tapujo de carácter moral. Todo valía, los asesinatos, la desaparición, la tortura, la muerte de los paramilitares por la libre, las masacres, el desplazamiento, todo lo emplearon y tampoco pudieron vencer la resistencia del pueblo colombiano. Llegan a decir que en Colombia no hay conflicto armado, que la amenaza es contra un régimen democrático y que hay una amenaza terrorista en el país. Y así todos se ponen de acuerdo. El gobierno, las cortes, el parlamento, los partidos políticos, los industriales, los banqueros, los terratenientes, los medios masivos de comunicación, en dar la pelea final contra las FARC y que esa guerra la podían ganar en 4 años. No hay cosa que se respete y tampoco pudieron ganar la guerra. Cuando sube el señor Juan Manuel Santos, visionario en ese sentido, nos envía una carta diciendo, bueno, yo reconozco que en Colombia hay un conflicto armado, que las conversaciones del Caguán pueden ser retomadas y ahí hay elementos para que podamos llegar a un entendimiento. El secretariado de la FARC recibe esa carta, la responde positivamente y el presidente entonces nombra a unos plenipotenciarios, entre esos su hermano Enrique, para que hagan unas reuniones de carácter discreto y secreto con las FARC. Así se comienza esta etapa, que nos lleva durante 5 años en La Habana. Pero miren, cuando ellos llegan a La Habana, después de la arremetida más violenta que movimiento guerrillero alguno del hemisferio occidental hubiera resistido, llegaron convencidos de que habían ganado la guerra. El señor Uribe les había dibujado un escenario virtual. Todos los días entonces tantos guerrilleros muertos, tantos prisioneros, tantos que se habían desertado, y entonces comenzaron a creer que efectivamente la guerra la habían ganado. Se había producido, sí, una, digamos, ventaja o sorpresa táctica, porque comenzaron a emplear la alta tecnología de punta, los microchips y la aviación con bombas inteligentes que llegaban a los campamentos nuestros a través de pequeñas cuestiones que nos metían en la comida, en las botas, en las plantas eléctricas, en las libretas, en cualquier parte llegaban y enseguida bombardeaban. Entonces cuando llegan a La Habana, en realidad lo que ellos pensaban era que estábamos totalmente derrotados y que lo que tenían que lanzarnos era una tabla de salvación. A poco de andar ahí se dan cuenta que eso no es de esa naturaleza, que las FARC ya se habían sobrepuesto a la ventaja táctica inicial y que habían retomado la guerra de guerrillas móvil, y entonces no se daba blanco y además estaba respondiendo. En realidad lo que había era un empate técnico en la guerra, y ahí la única salida era la vía dialogada, y nosotros estábamos prestos a eso. El señor Jaramillo llega con una carpeta así de color verde. En la carpeta él llevaba todo lo que Manuel Marulanda había hablado sobre la cuestión de los diálogos. Y claro, como el enemigo utilizaba los diálogos como una manera táctica de imponer su voluntad,
pues nosotros respondíamos en las mismas condiciones. Pero ahora los diálogos tenían un componente que antes no existía. Primero, porque la situación regional había cambiado. Estaba en Venezuela el comandante Chávez y estaban iniciándose el ciclo de gobiernos progresistas y democráticos y populares en América Latina. Y también cuando se da la buena nueva que viene la cuestión de los diálogos, entran a rodear. Chávez por lo menos pone a disposición su territorio, pone a disposición aviones, gente, para que pueda dar garantías a las FARC para poder iniciar estos diálogos. Y desde luego, Cuba socialista, compañeros. Cuba brinda su territorio a las FARC, al proceso de paz, y nos acoge con todo. Nos da un tratamiento igual al Estado colombiano y a los guerrilleros de las FARC. No se inmiscuye absolutamente en nada, de ningún tema. Y nosotros somos testigos que en las condiciones tan difíciles que vive el pueblo cubano, se quitó el pan de la boca para entregárnoslo a nosotros. Eso se llama solidaridad, eso se llama responsabilidad. Por nada a cambio, gratitud inmensa nuestra y del pueblo colombiano. Allí encontramos todo el espacio para poder llevar adelante con facilidad estos diálogos. No se filtró absolutamente nada durante 6 meses que estuvimos ahí conversando. Y cuando fuimos a Oslo, después de encontrar una agenda común para el diálogo, porque era que ellos, el gobierno me refiero, llegaron, decían, bueno, ustedes ya están derrotados política y militarmente. No tienen absolutamente nada que hacer. En Colombia nadie los quiere y por fuera los han perseguido y encarcelado. Y efectivamente habían encarcelado gente en España, en Italia habían tenido ya unos procesos, en Chile, en México, en Argentina, en todo lado perseguían a la Comisión Internacional de las FARC. Y entonces dijeron, bueno, nosotros les vamos a proponer a ustedes, entreguen las armas, se van para la cárcel 5 años y luego comienzan a hacer política. Nosotros dijimos, nosotros no hacemos entrega de las armas. Nosotros aquí en esta mesa somos partes iguales y vamos a hablar sobre los problemas fundamentales del pueblo colombiano, que son la tierra, la participación política, la cuestión de la sustitución de los cultivos ilícitos, el cese al fuego y de hostilidades para terminar el conflicto y luego la cuestión de la implementación. Ahí nos gastamos estos 5 años. Hemos llegado a una etapa donde el proceso ya es absolutamente irreversible. Los últimos actos que en ese campo hemos hecho, primero la concentración o arribo a las zonas y puntos veredales de normalización. Eso fue, digamos, una operación magistral de parte de las FARC. Y hay que decir que como en la mesa de La Habana, por primera vez en la historia de los diálogos, se vincula el Ejército, la Armada, la Policía Nacional y la Marina, tuvimos la oportunidad de intercambiar con estos altos oficiales y ellos que entienden
el problema de la guerra y la paz y que la han sufrido en carne propia, era mucho más fácil tratar algunos temas con ellos. Pero además ahí también encontramos algunos oficiales que habían combatido a las FARC con todo. El caso del general Mora Rangel, el caso del general retirado Óscar Naranjo, que había estado en los bombardeos en Sucumbíos, en territorio del Ecuador. Y esta gente que venía monolítica en la cuestión de la guerra, comienza a ver que hay otros aspectos que ellos se hacían los tontos en cuanto a que habían causas objetivas del hambre, de la falta de tierra, de educación, de salud, que las FARC efectivamente tenía, digamos, un ascendente en gran parte del campesinado y extendía sus brazos hacia las ciudades del país. Entonces ahí logramos también contar con estos oficiales que comienzan a cambiar un poco su mentalidad y a permitir que por lo menos se bajara la cuestión del volumen en la confrontación. Y eso porque las FARC declararon 5 ceses del alto al fuego, 5, y eso bajó la intensidad del conflicto. Y luego, digamos, las FARC, que venía sustentándose económicamente en la retención de personas, también saca un decreto que no más retenciones de carácter económico. Se hacen también, digamos, algunos gestos que van arrinconando cada vez más al gobierno, que a lo último se ve en la obligación de decretar también el cese de los bombardeos y ya con la cuestión en La Habana del conocimiento entre militares y guerrilleros se podían despejar áreas para que transitara la guerrilla rumbo a estas áreas y zonas donde por fin llegamos. En ese sentido, el gobierno se había comprometido a tener la vivienda digna para los guerrilleros, a tener fuentes de trabajo en esos lados, a tener la cuestión de la educación, a tener las carreteras, a hacer, digamos, también cuestiones de la luz eléctrica y de conectividad, la atención en la salud, y nada de esto hasta ahora en casi todos los puntos del país ha podido cumplir el gobierno. En ese sentido, nosotros llega el 27 de junio y habíamos dicho que hacíamos dejación de las armas. Hubo problemas serios, pero por fin logramos llegar a este término. Ahora, el 1 de agosto, las Naciones Unidas deben entrar a sacar de las áreas y puntos los contenedores con armas. Pero en algunas áreas ellos no han cumplido nada. En la implementación no tenemos, como lo decía la compañera Imelda, ninguna garantía de carácter jurídico. La Corte Suprema de Justicia está, algunos de ellos, saboteando en la práctica la posibilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Igualmente, el señor fiscal general de la Nación ha entrado en una franca oposición a los acuerdos y trata de judicializar a los integrantes de las FARC. Ahora entonces dice que tiene más de 50.000 procesos contra nosotros, que igualmente ellos no pueden aplicar el numeral 74 del acuerdo de la Jurisdicción Especial de Paz, que crea una unidad para investigar la cuestión del paramilitarismo y tiene más de 15.000 compulsas de copia debajo del escritorio. Y ahí está lo que decía la compañera Imelda, los nombres de la gente que promovió el paramilitarismo, apellidos muy sonoros, que obligatoriamente, si se abren esas investigaciones, tendrán que ir ante la Comisión de la Verdad,
a contar cómo hicieron las cosas, por qué y quiénes se beneficiaron. Y van a tener que escarbar y contarle al pueblo colombiano cómo fue toda esta matazón y por qué realmente y qué intereses estaban ahí defendiendo. Pretende decir que la guerrilla más rica del planeta Tierra son las FARC y que nosotros estamos tapados en dinero y hablan de miles de millones de dólares y de euros. Nosotros le decimos, bueno, traiga toda esa plata, si es nuestra, tráigala para Colombia, metámosla en un fondo común y vamos a reparar a las víctimas con todo ese billete que ustedes dicen que nosotros tenemos. Obviamente que eso no es cierto y por eso nosotros estamos ahora en esa pelea de ver cómo, por ejemplo, también la gente nuestra, qué va a hacer a partir del 1 de septiembre, donde se cumplen ya los plazos. Ahora el gobierno pretende, y creemos que es justo, ampliar más o menos hasta octubre y de pronto eso va hasta enero del año que entra, en cuanto a que estas áreas donde están los compañeros nuestros ya se puede comenzar, por ejemplo, a hacer cursos que viene haciendo el Servicio Nacional de Aprendizaje. Hay unos acuerdos con varias universidades del país, la gente está trabajando también en la cuestión de la cultura, del deporte, de la recreación. Muchos guerrilleros están terminando sus estudios primarios y comenzando el bachillerato y otros universidad. Hemos creado una cuestión que se llama la economía del común, E-Común, porque a diferencia de otras guerrillas, el 90% de la gente nuestra es campesina. Entonces creemos que como allí hemos vivido durante 53 años y estamos insertos dentro de las comunidades, podemos trabajar entre guerrilleros y comunidad en planes de desarrollo con alcance territorial. Nosotros no estamos pidiendo para la FARC nada, lo estamos pidiendo todo en la inversión para las comunidades que durante la guerra estuvieron con nosotros y creemos que se pueden hacer, digamos, diversos proyectos y programas para que en conjunto se pueda entrar el desarrollo y se implemente, por ejemplo, la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos con participación ciudadana en todos los sentidos. Pero entonces el Estado colombiano trata de salvar su responsabilidad tirándolo a la comunidad internacional. Y si bien es cierto, desde fuera se puede recibir algunos proyectos y programas y su financiación, la responsabilidad fundamental recae en el Estado colombiano. En estos momentos se discute un marco jurídico para la implementación y cómo serían estos planes y proyectos. Se ha creado el Consejo Nacional de Reincorporación para que los guerrilleros y las comunidades en su conjunto puedan seguir, digamos, tratando de poner en la práctica todo lo que se está haciendo o lo que se venía diciendo en el papel. Nosotros, sin hacernos ilusiones, no caemos tampoco en la creencia que todo está perdido. Para nosotros era absolutamente claro que la implementación del acuerdo es la parte más difícil, más compleja, y que eso no se hace ni en un año, ni en 2 años, ni en 3 años, sino tal vez en 15 o 20 años mirando hacia el futuro. Colombia tiene que cambiar y en ese sentido nosotros hemos dicho que nos convertiremos en una fuerza política nueva, una fuerza política que desde una vez está inserta aquí en este foro de Sao Paulo, porque venimos de movimiento armado a movimiento legal. Nunca nos fuimos del foro, estamos en él y vamos a seguir estando. Entonces nosotros tenemos el congreso de este movimiento a finales del mes de agosto y comienzos del mes de septiembre. Vamos a invitar al foro y a algunos partidos del foro porque no tenemos con qué llevarlos a todos, o si no a todos los llevaríamos.
es necesario también tener en cuenta que este movimiento o partido político que vamos a fundar es el de las FARC, con los guerrilleros, con las milicias bolivarianas, con el Partido Comunista Clandestino, y luego de ahí vamos a conformar un movimiento de movimientos o una gran convergencia de todos los partidos y movimientos sociales del país que realmente nos aprestemos a dar el combate en las elecciones de 2018 y que proyectemos, digamos, la creación de una correlación de fuerzas que inicialmente pare a la extrema derecha, pero que pueda tener siempre la aspiración que hemos tenido, porque no ha cambiado para nada, de la toma del poder político para desde allí encauzar los cambios que el país reclama y que necesita. En ese sentido, venimos reclamando también la solidaridad en cada país con el proceso de paz en Colombia, con la implementación, con los presos políticos que todavía no salen, a pesar de que la amnistía fue dictada en diciembre del 2016. Reclamamos a Simón Trinidad, que está donde estaba el compañero Óscar López. Lo necesitamos en Colombia. Necesitamos la solidaridad con los compañeros nuestros, 1.400, que se han, algunos de ellos, sellado o cosido los labios, con el camarada Jesús Santriz, que está al frente de este justo reclamo. Necesitamos la solidaridad internacional y la damos y la brindamos también a todos los pobres y a los pueblos y a los partidos políticos y a los movimientos sociales del continente y del mundo. Muchas gracias.